Hermanas, que el Señor les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar aquí en su casa de oración. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno hasta este momento. Hermanas, y pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido para con nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Que, Señor, seas tú el que me des las palabras que mis hermanas necesitan, Señor. Bendiga a cada familia, a cada hogar, a cada hermana que esté escuchando este mensaje, Señor. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a dar lugar a mis hijas para que traigan un canto. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a cantar un canto para la honra y gloria de Dios. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado un mensaje de paz y de amor. La muerte del crucificado es un ejemplo de su gran amor. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Para honra y gloria de Dios. Qué bonito canto, ¿verdad, hermanas? Cuando escuchamos este canto nos ponemos a pensar en la situación en la que estamos hoy en día, ¿verdad? En cuánta gente realmente no sabe lo que es el amor, ¿verdad? O es un amor egoísta que nada más piensa en sí mismo. Pero el verdadero amor es el que piensa en los demás, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese amor que nos enseñó el Señor Jesucristo. Hermanas, y pues estamos viendo los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ya llevamos varios aquí, ya mero llenamos nuestro arbolito de esos frutos que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Hermanas, pues ya llevamos la mayoría. El día de hoy vamos a hablar sobre dos frutos. Dos frutos que al parecer están muy parecidos, ¿verdad? Podrías decir que es el mismo, pero por algo nos lo ponen como dos diferentes. Pero los vamos a ver juntos
para que veas que tienen que estar juntos, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy sobre benignidad y sobre bondad. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Hermanas, ahí en el libro de Gálatas, antes de que lleguemos a los frutos del Espíritu, nos habla de las obras de la carne. Nos dice ahí en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Hermanas, cuando hablamos de se oponen entre sí, es que es una lucha interior. Una vez que nosotros le pedimos al Señor Jesús que entre en nuestro corazón, que lo limpie, hermanas, hay dos naturalezas: la naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual. Son dos naturalezas que están, dice, se oponen entre sí. Pero, ¿cuál es la que va a dominar o tomar el control de nosotros? Siempre decimos esto: la que alimentemos más. Es la que va a tomar el control de nosotros, ¿verdad? Es la que alimenta. ¿Y cómo vamos a alimentar, verdad? Esa naturaleza. La espiritual, no sé si ustedes se acuerdan, vimos el texto en Romanos 8:6, donde dice, ¿verdad?, que el ocuparse del espíritu, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz, ¿verdad? Entonces tenemos que ocuparnos de ese espíritu, de alimentarlo. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Y ya nos van a decir, hermana, ya lo sabemos: leer su palabra, orar, hermanas, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde andemos, sea en la casa, sea en el trabajo, que tu pensamiento esté en agradar a nuestro Dios. Eso es que estás alimentando el espíritu. Pero ¿qué si no? Va a tomar el control lo que son las obras de la carne. Y las obras de la carne, hermanas, son mucho más que las obras del espíritu, pero son bien perjudiciales. Las obras de la carne, dice ahí en Gálatas, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, orgías, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Si tú ves, todo lo que a Dios no le agrada son las obras de la carne, hermanas, y es una lucha constante en dominar esto. Pero si tú te fijas, los frutos del Espíritu, dice más, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Haz de cuenta que es una contienda con esto, hermana. Pero si lo vemos, las obras de la carne hablan más del yo, ¿verdad? De mí. Es más egoísmo, ¿verdad? Y los frutos del Espíritu es hacia los demás, ¿verdad? Habla hacia los demás. Hermanas, a veces nos encerramos en nosotros mismos, ¿verdad? Y caemos en esto, en las obras de la carne. Dices, no, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas, yo me encierro en mí mismo y que el mundo ruede. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que reflejes a Cristo donde estés. ¿Y cómo vas a reflejar a Cristo? Cuando esos frutos del Espíritu se vean en ti. Vas a ver más a lo que es Cristo. Los frutos del Espíritu, hermanas, es el producto
de una comunión con Dios. Es el producto de la comunión con Dios, ¿verdad? Ahorita decíamos, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la asistencia a la iglesia, te edifica, hermana, te edifica. A veces puedes decir, o sea, yo me quedo en mi casa, yo tengo mi Biblia, yo la leo, pero la vas a entender como tú quieres entenderla, no como Dios quiere que tú la entiendas. Entonces a veces tenemos que venir y ser ministrados por su palabra. Y hermana, anoche qué bendición el culto, ¿verdad? Pudimos sentir esa presencia de Dios, y es lo que Dios quiere, que tú puedas sentir esa presencia de Él en ti, no, hermana, es algo tan especial sentir la presencia de Dios. Hermana, entonces los frutos del Espíritu son las virtudes que como cristianos debemos tener. Son las virtudes, son cualidades, son características de un buen cristiano. Los frutos del Espíritu. Pero qué vergüenza, hermana, que se vea más en nosotros las obras de la carne que las del Espíritu. ¿Por qué? Porque es de lo que nos estamos alimentando. Es de lo que nos estamos alimentando, lo que estamos mostrando, ¿verdad? Y el día de hoy, hermana, te decía, vamos a hablar de dos en específico. Uno es la benignidad y otro es la bondad, que por lo regular van juntos. Y ahorita te voy a decir cuál es la diferencia entre benignidad y bondad. Pero vamos a hablar sobre benignidad y vamos a ponerlo aquí. Benignidad. Benignidad, ¿verdad? Que al parecer, decíamos, se podría decir que es lo mismo, pero la benignidad, hermana, va a la actitud, al ánimo, ¿verdad? Va a la actitud, el ánimo con que haces las cosas para Dios. Benignidad. Es ser bueno, sí es ser bueno, pero es la actitud, ¿verdad? La actitud. Hermanas, y cuando vimos los frutos del Espíritu, el primer fruto que vimos fue el amor. El amor. Y sabes que el amor lo puse en el centro porque el amor va en todos. Y sobre todo en la benignidad y en la bondad tiene que ir el amor, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría que hiciéramos las cosas sin amor? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, de nada sirve, ¿verdad? De que tengas fe, de que hagas esto, de que hagas lo otro, si no hay amor. Entonces, y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Entonces lo que te quiero dar a entender es que Dios tiene que estar en cada uno de esos frutos, ¿verdad? Dios tiene que estar presente. Y tiene que estar presente el amor para poder hacer las cosas. Hermanas, la benignidad, decíamos, significa bueno en carácter, amabilidad, y va a una buena conducta. ¿Cómo te conduces ante los demás, verdad? ¿Cómo debemos comportarnos? Hermanas, y lo primero que podemos ver es que en benignidad es que tienes que ser un perdonador. Perdonador. ¿Te es difícil perdonar? Dicen, ay, es que usted no sabe todo lo que me han hecho, ¿verdad? Pero hermana, es ahí donde actúa el fruto de la benignidad, en ser perdonador. Ahí en Efesios 4:32 nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Dios también nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas cosas hemos hecho que a Dios no le agradan? Y aún así, Dios nos sigue perdonando y nos sigue amando, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no vamos a perdonar? Hermanas, yo sé que hay situaciones bien difíciles y que nos es difícil, pero si te pones en las manos de Dios, Dios puede hacer la obra en ti. Dice, el perdonar, hermanas, no es un sentimiento.
a veces dicen, perdónale. Y dices, es que yo no siento perdonar. El perdonar no es un sentimiento. El perdonar es una decisión que tienes que hacer. ¿Por qué? Por el bien tuyo y por el bien de los demás, ¿verdad? Por eso es que necesitamos perdonar. ¿Y qué? Te va a traer paz, hermana. Te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Ha habido situaciones en que a lo mejor hemos dicho, es que eso no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Y otra persona te podría decir, ay, qué tonto si perdonas, porque mira lo que te hicieron, mira lo que te dijeron, mira. Pero el Señor te sigue diciendo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, muestra misericordia por los demás, perdonándonos unos a otros, y luego remata con eso, como Cristo te perdonó a ti. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado que nosotros no podamos perdonar, verdad? Bueno, hermanas, y número 2, tenemos que ser ejemplo. Una persona que tiene ese fruto de benignidad es ejemplo. Y ahí en 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo a los creyentes, ¿verdad? Sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, ¿dónde está que dicen Dios lo que quiere es el corazón? No, Dios quiere todo de ti, no nada más el corazón. Dios quiere que seamos ejemplo, hermana, ejemplo en todas las situaciones, o en lo que dice, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Si no, diría a Dios, ¿sabes qué? No me importa cómo vivas, no me importa lo que tú hagas, yo así te amo. Y la verdad es que sí nos ama, hermanas, pero Él quiere algo de nosotros, que seamos benignos, que seamos ejemplo en palabra. ¿Cómo es que ninguna palabra corrompida salga de tu boca? Es lo que Dios quiere. En conducta, ¿cómo te ven los demás? ¿Te estás reflejando a Cristo? Hermana, en fe, ¿verdad? En pureza, en espíritu. Hermana, tenemos que cuidar nuestras convicciones, porque Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros, ¿verdad? Dios quiere todo. Nuestra conducta en general debe reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en Colosenses 3:12 y 13. Colosenses 3:12 y 13 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nos vuelve a repetir. Oye, hermana, cuidamos nuestra forma de vestir, ¿verdad? Porque debemos reflejar también en nuestra forma de vestir a Cristo, ¿verdad? Y tú sabes qué es lo que a Dios le agrada y qué no. Pero algo que es bien importante, dice, es bueno que cuides tu forma de vestir. Pero ¿sabes qué? Vestíos, dice, vestíos, aquí en el 3, vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos como escogidos de Dios. Hermana, estamos representando a Cristo. Donde tú estés, estás representando a Cristo. Entonces, tienes que vestirte de todo eso, de misericordia, de benignidad, de bondad. Por eso te decía que va junto a veces. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que lo reflejemos a Él en donde estemos, ¿verdad? Hermana, fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, una cualidad de nuestro Dios, ¿verdad?, es esta, que
y es misericordioso, ¿verdad? Que es uno de los atributos de nuestro Dios. Hermana, pero también ten cuidado con tus amistades. A veces no queremos que nos digan de esto. Ten cuidado con tus amistades, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quiénes te estás juntando? ¿Te estás juntando para animarse? Hermana, si te estás juntando para animarse, se va a notar. Se va a notar en tu grupo. Se va a notar con quien te juntas. Lo más importante, hermana, es que se animen, que sea para edificación y no para tumbar a nadie, ¿verdad? Dice, ahí no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen, pudren las buenas costumbres. Hermana, yo platicaba con mi hija en la mañana y le pregunto, ¿para ti qué es ser benigno? Y luego me dijo, mamá, se me afiguró como cuando una persona tiene un tumor y dicen, se le va a hacer una biopsia para saber si es maligno o si es benigno. Si es benigno, se quita y ya, todo va a estar bien. Pero si es maligno, es cáncer, hermana. Y ese cáncer corrompe, pudre. Ese cáncer, hermana, decía mi pastor que es una enfermedad del infierno, él lo decía así. ¿Por qué, hermana? Porque va pudriendo, así como el pecado. El cáncer va pudriendo. Si te da en el intestino, pasa luego al páncreas, luego pasa al vaso, y cuando se dan cuenta, ya está invadido todo, hermana. Entonces tienes que cuidar, no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Si tú tienes buenas costumbres, si tú has aprendido de la palabra de Dios, malas conversaciones van a echar a perder todo lo que ya has aprendido, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestras amistades para poder ser benignos. Y sé benigno, hermana, con tus amistades. Edifica. Que la palabra que salga de tu boca es para levantar, para animar. Hermana, para invitar a la iglesia, para invitarla a orar, para edificarse en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hermanas, esto es ser benigno. Pero ahorita te voy a hablar ahora del otro fruto, que es bondad. Y lo vamos a pegar aquí cerca de benigno, porque casi siempre van a ir juntos. Benignidad y bondad van a ir juntos. Bondad, hermana, va a la acción, a la generosidad de dar. Una persona bondadosa es aquella que da, ¿verdad? Que ve que hay una necesidad y ella da, ¿verdad? Va a la acción. Decíamos benignidad y va al carácter, ¿verdad? Al buen ánimo. Pero bondad va a la acción de dar, a la acción, a la generosidad. Uno de los atributos que veíamos de Dios es la bondad. Es la bondad. Siempre decimos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hermana, qué bendición es saber que nuestro Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dice en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Uno de mis textos favoritos, hermana, Salmo 27. Dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová, ¿verdad?, en la tierra de los vivientes. Aquí, hermana, yo sé que un día, si tú tienes a Cristo en tu corazón, vamos a ir al cielo. Pero aquí, dice, yo hubiera desmayado si viera que no hay una solución para el problema que tengo, si
si no hay una respuesta, ¿verdad? Pero vemos que un atributo de Dios es la bondad. Ayer cantamos, oía este canto de oh bondad tan infinita, oh bondad tan infinita que el Señor nos dio, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que esa bondad de Dios nos impulsa, hermana, a seguir adelante, a servirle con gozo, a no desmayar, nos anima la bondad de Dios. Pero Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es nuestro ejemplo a seguir. En Hechos 2:10 es uno de los textos que mi abuelita Severiana nos repetía cada rato. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos creados. Dice, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay mayor gozo, hermana, que andar y hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? No hay mayor gozo. Y es el propósito con el que fuimos creados, ¿verdad? Para buenas obras, no para destrucción, para buenas obras, ¿verdad? Nos hizo con ese propósito. Y si en realidad Dios está en ti, hermana, es ahí donde se ve. Si en realidad Dios está en ti, se va a notar, se va a ver. Ahí en 2 Corintios 8:5 se habla de la iglesia de Macedonia. ¿Se acuerdan que lo veíamos también en la clase pasada? La iglesia de Macedonia dice, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y de generosidad. Aunque eran pobres, hermanas, abundaron en riqueza. ¿Cómo que en riqueza? En riqueza de generosidad. Dice, prueba de tribulación, abundaban en gozo. Es algo que no podemos entender, ¿verdad? Porque vienen las pruebas, vienen las tristezas, vienen todo. Pero esta iglesia, hermana, estaba bien fuerte, estaba fortalecida. Porque dice, en pruebas de tribulación, abundaban en gran gozo, ¿verdad? Y en riqueza de generosidad. Podían dar. Dice, pero ¿cómo? A lo mejor era lo único que tenían. Lo daban, hermana. Lo daban. Porque era Dios el que estaba con ellos. Hermana, no se trata de cuánto tenemos. Yo sé que a lo mejor no tenemos mucho, pero si lo poquito que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, Él hace algo grande. Él hace algo grande, aún con lo poquito que podamos tener. Hermana, ¿qué tienes para compartir? Sí, hermana, no tengo. No somos tan pobres, nadie es tan pobre que no tenga algo que compartir. Hermana, yo estaba viendo aquí mis plantas. Yo quiero decirte que cada plantita tiene un significado para mí. Cada plantita de estas tiene un gran significado para mí, ¿verdad? Estas 3 pequeñas que están floreadas, bien bonitas, me las regalaron unas vecinas. Me regalaron una podita. Y cuando yo las veo, yo me acuerdo de las vecinas. Esta me la regaló la hermana Silvia, ¿verdad? Y yo veo las coronas y agradezco a Dios por ellas, ¿verdad? Porque me dieron algo que ellas cuidaban, algo que ellas tenían, me lo dieron a mí a cuidar. Y cada que lo veo yo me acuerdo de ellas. Hermana, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes en tu mano para dar? ¿No tienes nada? Hermana, una sonrisa, un Dios te bendiga, un saludo, un gracias. Tenemos algo, hermana, que dar y que compartir y mostrar esa bondad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Muchas veces en nuestro egoísmo, hermanas, solo pensamos en nosotros, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y era lo que te decía ahorita, que nadie es tan pobre que no pueda dar nada, que podemos dar algo. Pero si Dios nos ha bendecido, hermano,
echemos mano, ¿verdad?, a ese fruto de la bondad. Y seamos de bendición a alguien más. Seamos de bendición. Hermanas, si vieras que Dios no paga mal, que cuando tú das, y no lo damos para que Dios nos dé porque ya nos ha dado, pero la grandeza de nuestro Dios es que cuando das, Dios te da. Y no lo esperes a quien tú se lo das, porque a veces viene de otro lado. Seamos esa fuente, hermana. Seamos como ese río, ¿verdad?, que comparte su agua, ¿verdad?, que corre. Así, hermana, la bendición de Dios viene y tú puedes pasarla a alguien más, ¿verdad?, y ser de bendición a alguien más. Y eso es bueno. Dios no paga mal, te decía. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, y rebosando, dice, dará en su regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Me acuerdo de mi mamá que siempre nos decía, cuando decían, dame, estaba comiendo alguien, dame, dice mi mamá, dele, porque el que no da de lo que tiene, no espere de lo que ve. Eso lo vemos por el lado humano, ¿verdad, hermana? Pero a veces es cierto. Si tú no das, a veces hay alguien que, pues, si nunca das, no te doy. Pero eso no funciona con la bondad de Dios. Te doy sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Te doy sin esperar nada a cambio. Pero dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, dará sobre el regazo. Hermana, cuando tú echas en un costal, lo estás llenando de grano, por decir, de trigo o de maíz, hermana, haz de cuenta que lo llenas y lo tienes que mover para que se asiente y quepa más. Por eso dice la palabra de Dios, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. O sea, apretada y remecida, dará sobre tu regazo. Hermana, te decía, Dios no paga mal. Dios ha sido bueno y Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, pero tenemos que mostrar este espíritu, este fruto que es la bondad, ¿verdad? Decíamos, ahorita ya te hablé de benignidad y te hablé de bondad. La benignidad hablaba sobre el carácter, ¿verdad? Y la bondad con la acción de dar. Por eso lo junté. Es el carácter, es cómo lo vas a dar, con qué ánimo lo vas a dar. Me daba un ejemplo mi hija y me decía, es como cuando mandas a alguien a barrer. Te tocó barrer. Ay, pero ¿por qué a mí? Y siempre a mí, y yo tengo que barrer. ¿Lo estás haciendo de buena gana? No, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que aplicar las dos. ¿Con qué actitud lo voy a hacer? ¿Vienes a hacer el aseo al templo? Ay, pero me tocó a mí otra vez. Y siempre a mí. Y la otra hermana ni vino a hacerlo. Y yo sí lo tengo que hacer. No. ¿Qué actitud? ¿Con qué actitud lo vas a hacer? Con benignidad. Y cuando tú lo haces con todo tu corazón, vas a salir hasta bendecida. Qué bonito, ¿verdad? Es que vengas y mientras estás haciendo el aseo, estás cantando. El domingo, por ejemplo, el domingo después de la dominical, le digo a mi esposo, voy a ir a trapear el templo. Y me vine, se me pasó el tiempo tan rápido, porque estaba pensando también en la clase, ¿verdad? Y mientras estaba barriendo, estaba cantando. Y digo, Dios quiere que lo que hagamos para Él, lo hagamos con una buena actitud, ¿verdad? Con una buena actitud, y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir todo lo que hagas, porque lo estás haciendo con todo tu corazón, ¿verdad? ¡Qué bendición! Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Aquel que lo da con gozo, con alegría. ¿Te fijas que ahí van los dos?
una persona tenía en una bolsa uno de 20 y en la otra bolsa uno de 50. Y dice, cuando pasen de la ofrenda, voy a sacar el de 20 y lo voy a dar. Entonces cuando iba, que se equivoca y que pone el de 50. Y luego me equivoqué. En lugar del de 50, en lugar del de 20, di el de 50. Y le dice el que recogía las ofrendas, no se preocupe, que Dios tomó sus 50 como de a 20. Hermana, ¿cómo va a tomar Dios lo que tú haces para Él? ¿Como el de a 20? ¿O como el de 50? ¿Te acuerdas de la viuda? Dice la palabra de Dios que tenía 2 blancas y dio todo lo que tenía. Y el rico dio más, pero dio de lo que le sobraba. Entonces, ¿cómo se les tomó a cada uno? ¿Verdad? Hermana, todo lo que tú des, dalo con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Y es una bendición estar en el lado de dar, hermana, que en el lado de recibir. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando te dan algo. Oye, hermana, pero más bonito es cuando tú puedes decir, te lo regalo. Hoy te quedas con una satisfacción de haber dado algo que sirve, de algo que la persona lo va a valorar, algo tuyo. Hermana, es una bendición dar, ¿verdad? Y alguien que nos enseñó a dar sin duda fue el Señor Jesucristo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. A pesar de cómo somos, a pesar de cómo éramos, el Señor dio su vida por ti y por mí, ¿verdad? Y Él quiere que tú le entregues tu corazón. Y Él pueda, ¿verdad?, darte de esos hermosos frutos que te van a hacer más como Él es. Permítele a Jesús que entre en tu corazón y pueda hacer algo especial en tu vida. Hermana, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y me des de esos frutos que yo tengo que dar, Señor. Gracias por lo bueno que eres para conmigo. Me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana, espero de todo corazón que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón. Es el mejor regalo que pudieras recibir tú, ¿verdad? Para poder dar como Jesús dio. Hermana, gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Esperamos que haya sido de bendición para ti como lo fue para mí. Y que Dios nos ayude, hermanas. Ya nos falta menos. Seguimos con la fe. Entonces no te pierdas la próxima semana. Vamos a hablar sobre el fruto de la fe.